La paz no es un destino final, es una forma de caminar. Y el camino, la mayoría de las veces, es más simple de lo que parece. El estoicismo enseña que la verdadera tranquilidad nace cuando te liberas del exceso, no solo de las voces a tu alrededor, sino también del ruido interno que te aleja de quien realmente eres. Este video es una invitación a una limpieza emocional. Existen 12 hábitos, pensamientos y actitudes que te arrastran hacia abajo sin que siquiera te des cuenta. Cuando te deshaces de todo eso, lo que queda es claridad, calma y una ligereza que siempre estuvo ahí, solo esperando a que hicieras espacio. La elección es simple: seguir cargando el peso de lo que te asfixia o finalmente liberarte. Antes de continuar, dite a ti mismo: elijo ser mi mejor versión a partir de hoy. Escribe eso en los comentarios. No es solo una frase lanzada al viento, es un compromiso contigo mismo. Cuando lo escribes públicamente, le estás diciendo a tu mente que hoy comienza un nuevo capítulo. Un capítulo en el que no vas a rendirte más. Un capítulo en el que tendrás la fuerza para seguir adelante, incluso en los días difíciles. Así que escríbelo ahora y comencemos. 1. La paz de no vivir buscando validación. ¿Te has dado cuenta de cómo un elogio puede mejorar tu día y cómo una crítica puede destruirlo en segundos? Eso ocurre porque muchas veces dejamos nuestro valor en manos de la opinión de los demás. Cuando buscamos validación externa todo el tiempo, entregamos nuestras emociones a algo que nunca estará bajo nuestro control. Imagínate que compras una prenda nueva y te sientes increíble, pero alguien te dice: ¿estás seguro de que te queda bien? De repente tu confianza desaparece. La prenda sigue siendo la misma. Lo que cambió fue el peso que le diste a la opinión ajena, que nunca debería tener tanto poder sobre ti. El estoicismo enseña que la verdadera paz viene de adentro, no de la aprobación de los demás. Si basas tu valor en lo que otros piensan, estás entregando el control de tu paz a algo frágil e inestable. Lo que agrada a alguien hoy puede desagradar a otro mañana. Intentar agradar a todos es agotador y frustrante. En el trabajo tienes una idea innovadora, pero eliges el camino más seguro para evitar críticas. Al final, sientes que te traicionaste a ti mismo solo para ser aceptado. Es como un balde con agujeros. Por más que lo llenes con elogios, nunca estará lleno. Basta con una crítica para que vuelvas a sentirte vacío. Ahora, imagina lo opuesto. Haces lo que crees que es correcto y recibes desaprobación. En lugar de desmoronarte, piensas: hice lo que estaba de acuerdo con mis valores, y eso es lo que importa. Eso es libertad emocional. Tu verdadero valor proviene de actuar con integridad y respetar tus principios. Cuando aprendes a aprobarte a ti mismo, las críticas pierden el poder de derrumbarte. Si alguien critica tu trabajo, tu apariencia o tus decisiones, escuchas, reflexionas, pero no lo absorbes. Porque tu valor no depende de la opinión de los demás, sino de quién eres y en lo que crees. Piensa en un artista callejero tocando la guitarra. Algunas personas se detienen a escuchar, otras pasan de largo. Pero el valor de la música no cambia solo porque alguien no se detuvo a escuchar. De la misma manera, tu valor ya existe, independientemente de la reacción de los demás. Liberarse de la necesidad de aprobación externa es difícil, especialmente en un mundo que valora los me gusta y los seguidores. Pero la paz real llega cuando te apruebas a ti mismo antes de buscar eso en los demás. La próxima vez que busques aprobación, pregúntate: ¿haría esto aunque nadie estuviera mirando? Si la respuesta es sí, entonces ya tienes todo lo que necesitas. La verdadera fuerza está en ser fiel a ti mismo, incluso si el mundo no lo aprueba. 2. El hábito de sobreanalizar. ¿Alguna vez te has quedado atrapado tratando de decidir algo simple,
como elegir un plato o una película, como si cualquier error fuera irreversible. Pensar demasiado no mejora tus decisiones, solo te deja paralizado. Sobreanalizar da la falsa sensación de control, como si prever todos los escenarios evitara decepciones. Pero solo causa parálisis. Es como esperar que todos los carros desaparezcan para cruzar la calle, algo imposible. ¿Cuántas oportunidades ya perdiste por pensar demasiado? Mensajes que nunca enviaste por miedo a que no fuera el momento adecuado. Proyectos que nunca comenzaste por calcular riesgos infinitos. Conversaciones postergadas por temor a la reacción de los demás. Pensar demasiado no evita errores, solo impide tu avance. Mientras te quedas atrapado en escenarios imaginarios, la vida sigue. No existe una garantía absoluta antes de actuar. Marco Aurelio decía: haz lo que esté a tu alcance con todo tu corazón, y hazlo ahora. ¿Recuerdas alguna decisión importante que pospusiste esperando certezas? Tal vez una oferta de trabajo, un cambio de ciudad o una conversación difícil. La seguridad completa nunca llega. Esperar por ella es como elegir no vivir. Cuando te sientas paralizado por la duda, el estoicismo enseña a simplificar. ¿Qué sabes ahora? ¿Qué está a tu alcance? La decisión perfecta no existe. Solo existe el próximo paso que puedes dar. Si necesitas decidir sobre un nuevo trabajo, puedes evaluar pros y contras, escuchar consejos, investigar el mercado, pero solo la acción trae respuestas. El análisis no sustituye la experiencia. El estoicismo enseña a pensar con claridad y actuar con confianza. Séneca decía que errar actuando es mejor que quedarse paralizado por la duda. Equivocarse es crecimiento. Quedarse inmóvil es frustración. Siempre que te encuentres atrapado en pensamientos, pregúntate: ¿necesito más información o ya tengo lo suficiente para actuar? ¿Esta duda me ayuda o solo me paraliza? ¿Cuál es el próximo paso posible que puedo dar ahora? La verdadera sabiduría está en abandonar la búsqueda de la decisión perfecta y actuar, aprender y seguir adelante. La acción siempre vence a la duda. 3. La necesidad de siempre tener la razón. ¿Alguna vez te has encontrado discutiendo solo para tener la última palabra? Ese deseo de demostrar que tienes razón puede convertirse en un verdadero vicio. Pero, ¿qué es lo que realmente ganas con eso? Querer tener siempre la razón es una trampa. Tratamos nuestras opiniones como si fueran parte de lo que somos, y cuando alguien no está de acuerdo, lo sentimos como un ataque personal. Eso explica por qué esas situaciones generan tanta rabia y frustración. Imagina que estás conversando con un colega sobre la mejor manera de concluir un proyecto. Tú crees que tu idea es la más sensata e insistes en convencerlo. Pero mientras intentas imponer tu punto de vista, el ambiente se vuelve más tenso y al final nadie gana. La verdadera fuerza no está en ganar debates, sino en preservar tu paz interior. Epicteto decía: es imposible que alguien aprenda lo que cree que ya sabe. Cuando piensas que ya lo sabes todo, cierras las puertas al crecimiento y al aprendizaje. Es como mantener una puerta cerrada con llave. Cuando insistes en tener la razón, nada nuevo entra. Pero al escuchar sin la necesidad de tener la última palabra, esa puerta se abre y nuevas ideas aparecen. Marco Aurelio decía que la opinión de los demás no debe quitarte la paz. Si lo que crees es verdadero, el tiempo lo demostrará. Y si estás equivocado, admitirlo te permite crecer sin dolor. Ahora piensa en una conversación sobre política con un amigo. Crees que tu punto de vista es lógico, pero él no está de acuerdo. Y si, en lugar de insistir, respiras profundo, escuchas y dejas el tema a un lado, esa es la verdadera fuerza, controlar el impulso de reaccionar.
Cuando dejas de intentar demostrar algo, te liberas. La paz no proviene de ganar discusiones, sino de tener la serenidad de dejarlo ir. La próxima vez que alguien intente arrastrarte a un conflicto inútil, pregúntate a ti mismo, ¿vale mi paz esto? Si la respuesta es no, guarda silencio y sigue adelante. Elegir eso es sabiduría, no debilidad. 4. Supera el miedo a fallar. El miedo a fallar es paralizante. Te hace pensar que es mejor rendirse que arriesgarse a cometer errores. Pero el problema no es fallar, es cómo enfrentas el fracaso. Piensa en un proyecto que siempre has querido realizar. Lo planeas todo, pero al momento de actuar surge esa voz que dice, ¿y si sale mal? ¿Y si te critican? Ese miedo te hace posponer, dudar de ti mismo y rendirte sin siquiera intentarlo. El estoicismo enseña que el fracaso es un maestro, no un enemigo. Marco Aurelio decía que el verdadero problema no es perder algo, sino no aprender de la pérdida. Cuando cometes un error, descubres qué necesitas ajustar. Eso es progreso. Imagina a alguien que empieza un negocio. Las ventas son bajas, el retorno financiero es casi nulo y la tentación de rendirse es grande. Pero es en ese proceso donde se aprende qué funciona y qué necesita ser mejorado. Ese aprendizaje es lo que lleva al éxito. Si evitas fallar, también evitas crecer. Sócrates fue condenado por desafiar su época, pero no dejó que el miedo al juicio lo detuviera. Sabía que el verdadero valor está en vivir con integridad. Equivocarte no significa que eres incapaz, significa que estás intentando. La verdadera fortaleza es levantarte e intentarlo de nuevo, incluso después de caer. No controlas los resultados, solo tus acciones. Como decía Epicteto, no es lo que sucede lo que nos afecta, sino cómo reaccionamos ante ello. Si intentaste y fallaste, ya estás más cerca del éxito porque aprendiste algo nuevo. Pregúntate, ¿qué es peor? ¿Intentar y fallar o vivir preguntándote qué podría haber sido? La respuesta siempre será intentarlo, porque el fracaso es solo un peldaño hacia el éxito. 5. Comparación infinita. Compararse con los demás es una carrera que nunca termina. Siempre habrá alguien con más dinero, más reconocimiento o una vida que parece más fácil. La sociedad nos empuja a competir, como si necesitáramos demostrar que somos mejores o que no nos estamos quedando atrás. Pero esa carrera solo lleva a la frustración y al agotamiento. Los estoicos entendían que esa comparación genera sufrimiento innecesario. Epicteto aconsejaba aceptar los acontecimientos tal como son, porque así es como se encuentra la paz verdadera. La felicidad no está en tener lo que otros tienen, sino en reconocer el valor de lo que genuinamente es tuyo. Imagina a un corredor que pierde el equilibrio por estar mirando hacia los lados. Es lo que ocurre en la vida. Si te distraes comparándote con los demás, pierdes el enfoque en tu propio camino. Piensa en una situación real. Te dedicas a un proyecto, pero otro colega es ascendido antes. Es natural pensar, ¿por qué él lo logró y yo no? Pero, en lugar de eso, pregúntate, ¿aprendí algo nuevo? ¿Desarrollé paciencia o disciplina? Si es así, ya has avanzado. Mientras desperdicias energía pensando en el éxito de los demás, pierdes la oportunidad de crecer bajo tus propios términos. Marco Aurelio decía, no pierdas tiempo discutiendo sobre cómo ser una buena persona. Sé una buena persona. El único enfrentamiento que importa es contigo mismo. ¿Eres mejor hoy que ayer? Si es así, ya estás ganando. Compararse con los demás es como vivir atado a estándares que no son tuyos. La verdadera libertad comienza cuando dejas de competir con el mundo y te concentras en construir tu propio camino. La próxima vez que pienses, él tiene más que yo, o ella va más adelante, pregúntate, ¿soy mejor hoy que ayer? Si la respuesta es sí, ya has ganado. 6.
intentar controlar todo. Intentar controlar todo es como sostener arena fina. Cuanto más aprietas, más rápido se escapa. Esa búsqueda de control total solo trae frustración y cansancio emocional. Muchas cosas están fuera de tu alcance y tratar de controlar cada detalle solo drena tu energía y aumenta tu ansiedad. Los estoicos enseñaban que algunas cosas dependen de ti y otras no. Tú controlas tus elecciones, valores y reacciones, pero no el comportamiento de las personas ni los acontecimientos. El problema no es lo que sucede, sino cómo reaccionas a eso. Si intentas controlar lo que no puedes, solo acumulas tensión y desgaste emocional. Piensa en algo simple. Estás atrapado en un trancón antes de una reunión importante. No puedes mover los carros ni acelerar el tiempo, pero puedes elegir entre irritarte o relajarte escuchando música. El trancón no cambia, pero tu actitud sí. Otro ejemplo, quieres ayudar a un amigo que está pasando por un momento difícil, pero él no acepta tu apoyo. No importa cuánto insistas, no puedes controlar sus decisiones. Aceptar eso hace que el peso emocional sea más liviano. Desperdiciar energía tratando de cambiar lo que está fuera de tu control solo genera agotamiento. No eres responsable por las acciones de los demás o por los imprevistos de la vida, solo por la manera en que reaccionas a ellos. Aceptar lo que no puedes controlar no es rendirse, es inteligencia emocional. El mundo sigue su propio ritmo. No puedes controlar el tiempo, las actitudes ajenas o los obstáculos inesperados, pero puedes ajustar tu postura ante todo eso. Piensa en un piloto navegando por un río. No controla la corriente, pero puede ajustar las velas y maniobrar el timón. Resistirse a la corriente solo lo desgasta. Adaptarse y usar el movimiento a su favor preserva la energía para lo que importa. Cuanto más intentas retener lo que no puedes controlar, más agotado te sientes. Reconocer lo que está en tus manos y lo que no lo está libera una energía enorme para fortalecer tu mente y tus respuestas. La verdadera libertad es dominarte a ti mismo, no al mundo. 7. No necesitas más para ser feliz. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por tener demasiadas cosas? Un armario lleno de ropa que nunca usas, cajones repletos de objetos que ni siquiera recuerdas por qué guardaste, y aún así parece que siempre falta algo. La sociedad siempre te dice que la felicidad está en la próxima compra, un celular más moderno, esa ropa de moda, un carro nuevo. Pero mientras más compras, más sientes que algo sigue faltando. El problema no es lo que posees, sino el peso emocional de tener que cuidar y mantener todo eso. Cuanto más acumulas, más sobrecargada se vuelve tu mente. Es como cargar una mochila llena de piedras. Al principio, aguantas, pero a medida que agregas más peso, el cansancio se vuelve insoportable. Marco Aurelio decía que la verdadera riqueza es no necesitar mucho. Cuando aprendes a vivir con menos, tu mente se libera de la preocupación constante por lo que posees. Eso no significa renunciar a todo. Se trata de eliminar lo que no aporta un valor real a tu vida. ¿Cuánta ropa usas realmente? ¿Y ese mueble que solo ocupa espacio? Desapegarte no es perder, es liberarte. Cuando te deshaces de lo que no te sirve, creas espacio mental para lo que realmente importa. Tus relaciones, tu paz interior, tu energía. Prueba algo sencillo. Abre un cajón y saca 5 cosas que ya no uses. Dónalas, deséchalas o pásalas a alguien más. Luego, observa cómo te sientes. Esa ligereza es la prueba de que no necesitas mucho para ser feliz, solo lo esencial. La verdadera libertad es darte cuenta de que ya tienes lo suficiente. Cuando dejas de intentar llenar el vacío con cosas, descubres que la paz interior nace del espacio que creas, no de los objetos que acumulas. 8. Sentir la necesidad de estar siempre ocupado.
Sentir que necesitas estar siempre ocupado es como conducir sin nunca detenerte a recargar combustible. Al principio sigues avanzando, pero eventualmente el tanque se vacía y te detienes. La mente funciona de la misma manera. Si nunca descansa, el agotamiento llega. No es falta de fuerza, es falta de pausa. Imagínate que estás en una fila sin hacer nada y lo primero que se te ocurre es coger el celular. Ese impulso de llenar cada segundo es la creencia de que estar ocupado es tener control. Pero el verdadero control es resistir esa necesidad. Permanecer en silencio, sin distracciones, es un acto de fuerza. Intenta recordar cuándo fue la última vez que te acostaste a dormir y tu mente seguía corriendo, repasando tareas. Eso sucede porque nunca descansa de verdad. El silencio no es tiempo perdido, es lo que renueva tu fuerza mental. Piensa en alguien que siempre está corriendo, de reunión en reunión, revisando el celular, siempre apurado, pero nunca tranquilo. Confunde movimiento con progreso. Estar siempre ocupado es como correr en una caminadora. Gastas energía, pero no llegas a ningún lado. La solución es planificar momentos de descanso. 20 minutos en silencio, sin celular, sin notificaciones. Al principio vas a querer llenar ese tiempo, pero resiste. Es en ese vacío donde surge la claridad. Las mejores ideas aparecen cuando estás en silencio. El verdadero progreso no está en hacer más, sino en saber cuándo detenerse. Respetar el silencio y la calma es descubrir una fuerza que nadie puede quitarte. 9. Quejarse. Algunas personas se quejan todo el tiempo. Hace calor, hace frío, el jefe no valora, el tráfico es un caos. Nada parece suficiente. Este hábito crea un patrón de pensamiento negativo, como si el mundo estuviera en tu contra, pero en realidad es tu propio comportamiento el que te sabotea. Quejarse es como cargar una mochila llena de piedras que tú mismo colocas ahí, todos los días. Cada queja es una piedra más en ese peso. Piensa en una situación común. Estás en la fila del supermercado y parece que no avanza. Alguien se demora en pasar las compras y empiezas a irritarte. La mente se queja. ¿Por qué siempre escojo la fila equivocada? ¿O por qué estas personas no son más rápidas? Nada de eso cambia la situación, solo empeora tu estado de ánimo. Sales de ahí irritado y esa energía negativa afecta el resto de tu día. El problema no es la fila, es cómo reaccionas. Epicteto decía que no son los hechos los que nos perturban, sino la forma en que los interpretamos. Quejarse es fácil, pero solo refuerza la idea de que eres impotente. Cuanto más te quejas, más crees que nada se puede hacer y eso te deja atrapado. Ahora imagina a alguien en el trabajo que se queja constantemente. El salario es malo, el jefe no valora, cualquier cambio es motivo de queja. Eso carga el ambiente y refuerza la idea de que todo es un problema sin solución. Quejarse no resuelve nada, solo aumenta el peso que cargas. La verdadera fuerza surge cuando dejas de aferrarte a lo que no puedes controlar. Si el tráfico está detenido, puedes escuchar algo interesante o simplemente relajarte. Si alguien te critica injustamente, tú eliges si eso merece una respuesta o no. La paz llega cuando dejas de desperdiciar energía en lo que no puedes cambiar. Marco Aurelio dijo, el obstáculo es el camino. Quejarte del tráfico no mejora el tráfico. Quejarte del jefe no cambia el trabajo. Pero aceptar lo que no se puede cambiar y actuar sobre lo que sí se puede, eso sí te da poder. Intenta algo simple. La próxima vez que quieras quejarte, pregúntate, ¿puedo cambiar esto? Si la respuesta es sí, haz algo. Si no, acéptalo y sigue adelante. Quejarse te mantiene atrapado, mientras que aceptar te libera para actuar de verdad. La gratitud rompe el ciclo de la queja. Cuando te enfocas en lo que tienes, en lugar de lo que falta, tu mente cambia. Empieza el día agradeciendo por estar vivo,
por tener un lugar donde dormir, por tener personas que se preocupan por ti. Poco a poco, dejas de enfocarte en lo que está mal y comienzas a ver lo que está bien. La verdadera libertad emocional ocurre cuando cambias la queja por responsabilidad y gratitud. Cuando controlas tus reacciones, recuperas el control sobre tu vida. La próxima vez que sientas ganas de quejarte, recuerda, puedes elegir reaccionar de otra manera. Es en esa elección donde encuentras la paz. 10. Cargar el peso de la sombra del pasado. Revivir errores o situaciones dolorosas solo te mantiene atrapado. Aprender del pasado es esencial, pero vivir en él es como estar encadenado a un ancla. No avanzas, solo te hundes. Vivimos en un mundo que constantemente nos empuja a pensar en el futuro. Cómo ser más productivo, cómo conseguir más, cómo prepararnos para lo que está por venir. Pero en realidad, lo que te detiene no es el futuro, es el pasado. La mente tiene el hábito de repetir errores y fracasos como un disco rayado que reproduce siempre la misma melodía triste. Cada vez que revives un recuerdo doloroso, fortaleces el peso emocional de esa experiencia y, sin darte cuenta, sigues atrapado en ella. El estoicismo enseña que lo que ocurrió, ocurrió. No importa cuánto pienses en ello, no puedes cambiar el pasado. Lo único que puedes controlar es el ahora, lo que eliges hacer a partir de este momento. Epicteto decía, no es lo que te sucede lo que te afecta, sino cómo interpretas lo que te sucede. Revivir continuamente una situación que salió mal es como seguir tocando una herida que ya debería haber cicatrizado. Cuanto más la tocas, más sangra y más difícil se vuelve la curación. Piensa en una quemadura en la mano. Si sigues tocándola, el dolor regresa y la herida tarda más en sanar. Pero si dejas de tocarla y permites que el tiempo actúe, la piel se regenera. El pasado funciona de la misma manera. El error ocurrió, el dolor fue real, pero la sanación solo llega cuando decides dejar de alimentar lo que ya pasó. Si cometiste un error en el trabajo, por ejemplo, en lugar de pensar continuamente en lo que deberías haber hecho diferente, pregúntate, ¿qué puedo hacer ahora para corregir esto? Ese cambio de perspectiva te fortalece porque te saca de la posición de víctima y te pone en la posición de actuar. Cuando actúas, recuperas el control y lo más importante, te liberas. El valor del pasado está en la lección que ofrece, no en el peso emocional que carga. Revivir errores antiguos no cambia nada. Vivir en el pasado solo te roba el poder de tomar mejores decisiones en el presente. No puedes retroceder, pero puedes elegir qué hacer con lo que aprendiste. El pasado es solo una historia, y eres tú quien decide si aún merece espacio en tu vida. La próxima vez que el peso de un error antiguo intente derribarte, respira profundo y pregúntate, ¿realmente necesito cargar con este peso ahora? El pasado solo te atrapa si tú lo permites. Deja ir lo que ya ocurrió y recupera la libertad de vivir plenamente el presente. 11. Dependencia emocional de los demás. ¿Alguna vez has sentido que tu paz depende del comportamiento de otra persona? Como si tu estado de ánimo dependiera de la atención o aprobación que recibes. Si alguien actúa de forma fría, sientes un vacío. Si te ignora, aparece el rechazo. Es como si tu felicidad estuviera en manos de alguien que nunca debería tener ese poder. Imagina algo común. Le envías un mensaje importante a un amigo, pero él se demora horas en responder. De inmediato llega la ansiedad, la frustración o incluso la rabia. En ese momento, entregas el control de tus emociones a alguien más. Tu paz no debería depender de una respuesta en WhatsApp, sino de la manera en que interpretas la situación. La dependencia emocional es uno de los mayores enemigos de la paz interior. Cuando esperas que otros validen tus emociones o suplan tus necesidades, te vuelves vulnerable.
La verdad es esta: nadie es responsable de hacerte sentir completo. Esa es una construcción que solo tú puedes realizar. El estoicismo enseña la autosuficiencia emocional. Marco Aurelio dijo: la felicidad depende de nosotros mismos. Si necesitas la aprobación de otros para sentirte bien, te conviertes en prisionero de las opiniones ajenas. Pero cuando aprendes a sostenerte emocionalmente, encuentras una libertad verdadera, esa que viene de adentro y no de las circunstancias. Piensa en una bicicleta con rueditas. Mientras dependas de ellas, que simbolizan la aprobación externa, nunca confiarás plenamente en tu propio equilibrio. Pero cuando las quitas y aprendes a confiar en ti, descubres que eres capaz de sostenerte por ti mismo. Ahora, recuerda una relación en la que sentías que necesitabas ser aceptado a cualquier costo. Eso crea una tensión constante. Vives caminando en puntillas, con miedo a desagradar. Pero cuando aprendes a ser emocionalmente independiente, esa tensión se disuelve. Porque sabes que tu valor no depende de lo que el otro piense o haga. Superar la dependencia emocional requiere un ejercicio sencillo. Cuando notes que tu paz depende de otra persona, pregúntate: ¿qué es lo que realmente estoy buscando? ¿Validación? ¿Atención? ¿Seguridad? Luego, cuestiona: ¿puedo darme eso a mí mismo, sin depender de la respuesta de alguien más? Si esperas que otro te elogie para sentirte bien, aprende a reconocer tu propio valor. Si buscas consuelo, descubre cómo reconfortarte a ti mismo. Es como construir una base sólida. Cuando eres tu propio apoyo, nada externo puede derribarte. Ser emocionalmente autosuficiente no significa aislarte o dejar de amar. Significa compartir tu vida sin esperar que el otro llene tus vacíos. Cuando te sientes completo, ofreces amor sin exigencias, y eso hace que las relaciones sean más auténticas y equilibradas. Imagina la libertad de no necesitar la aprobación de nadie para sentirte bien. La opinión ajena se convierte simplemente en eso, una opinión. No define tu valor, porque ya conoces tu valor dentro de ti. Como dijo Lao Tzu: si te preocupas demasiado por lo que piensan los demás, te conviertes en su prisionero. Entonces, cuando sientas que estás buscando validación, recuerda: ya eres suficiente. La verdadera paz nace cuando dejas de buscarla en los demás y comienzas a cultivarla dentro de ti. 12. En el fondo, creer que no eres merecedor. Hay un tipo de vacío que no proviene de la falta de algo, sino de la creencia silenciosa de que no mereces lo que deseas. Es una sensación pesada, como si existiera una voz interna diciendo que no eres digno de las oportunidades que aparecen o de los momentos de felicidad que la vida ofrece. Ese sentimiento no surge de un error concreto, sino de una narrativa que aprendiste a repetir para ti mismo. Tal vez por críticas que absorbiste como verdades o por expectativas que nunca fueron tuyas, pero que aceptaste como un peso inevitable. El problema es que, cuando crees que no lo mereces, inconscientemente te saboteas, alejas lo que podría florecer y mantienes viva la idea de que solo mereces migajas. La creencia de no ser merecedor es traicionera porque se disfraza de humildad o de realismo. Aceptas menos de lo que deberías, convencido de que eso es lo máximo que puedes alcanzar. Cuando te acostumbras a aceptar lo mínimo, tu visión se estrecha y empiezas a creer que el problema está en ti y no en lo que elegiste aceptar. Es como vivir dentro de una casa con ventanas cerradas, creyendo que el mundo afuera es limitado, cuando en realidad es tu percepción la que se ha reducido. La verdadera prisión es la creencia de que la libertad y el éxito son privilegios destinados solo a otros. Esa sensación de no merecimiento también corroe tus acciones. Cuando te convences de que no eres digno, cada paso hacia algo más grande parece un fraude.
Es como intentar construir algo sobre un suelo inestable, donde la inseguridad se infiltra en cada intento de progreso. Incluso cuando logras algo significativo, la sensación de insuficiencia permanece, como una espina invisible que impide cualquier celebración genuina. Desconfías de tus propios logros, como si fueran solo fruto del azar y no de un esfuerzo genuino. Mientras tanto, el ciclo se repite. Logras algo, pero pronto te convences de que fue suerte o un exceso creer que lo merecías. Romper ese ciclo comienza con la valentía de cuestionar esa narrativa de insuficiencia. No se trata de convencerte de que eres mejor o más especial que los demás, sino de reconocer que el merecimiento no es un premio otorgado por alguien. Es algo que se construye internamente a través del respeto que decides ofrecerte a ti mismo. Cuando aceptas que el valor no necesita ser validado por nadie más que por ti, descubres que el merecimiento no es algo que se conquista, sino algo que se acepta. Y aceptar tu propio valor es como abrir las ventanas de esa casa oscura y permitir que el aire fresco de la autocompasión finalmente entre. Espero que este video haya añadido algo valioso a tu camino. Si llegaste hasta aquí, mereces todo el reconocimiento, porque eso demuestra cuánto estás comprometido en evolucionar de verdad. Comenta gratitud para que sepa que te quedaste hasta el final. Gracias por ver y por dedicar tu tiempo a algo que puede transformar tu vida.